Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Este mensaje va a ser acerca de Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 22. Y este mensaje, hermanos, es para recordarles a ustedes que nosotros en Cristo Jesús somos ciudadanos de Israel. Él con su gloriosa y poderosa sangre, hermanos, dice aquí que Él con su sangre, Dios nos ha acercado mediante la sangre de Cristo, de que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros, con su sangre gloriosa, nosotros somos ciudadanos de Israel. Y de una vez le voy a leer estos versículos para que ustedes se den cuenta por qué les estoy diciendo estas cosas. Todo está escrito, todo es bíblico, hermanos. Hay que creerle a Dios, no a los hombres. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret voy a mandar este mensaje. Este mensaje que puso Dios Padre en mi corazón para mandárselos a ustedes, hermanos, y yo se los voy a mandar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y la gloriosa y poderosa palabra dice así, hermanos, dice del capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22 les voy a leer, hermanos. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante sus sacrificios el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Así es que, hermanos, nos dice aquí que nosotros ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados por el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un pueblo santo en el Señor. Así es que en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Dios dice, debe ser, hermano.
Dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros estamos, los gentiles, estamos unidos a Israel, a los israelitas, hermanos. Así es que ya somos conciudadanos de Israel y miembros de la familia de la fe, que el Dios el Padre nos unió por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva unidad al hacer la paz. Entonces, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, pero no está hablando de los 10 mandamientos, ni de otros mandamientos, ni de otras leyes que nos dejó, hermanos. Está hablando el mandamiento de la circuncisión. Nosotros ya no podemos ser circuncidados por manos por manos humanas, sino que ya fuimos circuncidados por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo, hermanos. Por eso, no a la circuncisión. Como dice, miren hermanos, dice en el capítulo 15 de Hechos, del versículo 1, dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces ahí tuvieron una discusión grandísima entre los apóstoles, una reunión, que por qué ponían esa carga a los gentiles, si esa carga que ni nuestros padres podían llevar. De esa ley nos habla el libro de Gálatas, que les dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿cómo dice mi hermano, cómo les dice Pablo a los Gálatas? Dice, déjame ver, dice Gálatas torpe, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quién es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Entonces, no está hablando de los 10 mandamientos ni de las otras leyes que Dios nos dejó. Está hablando de la ley de la circuncisión, que era una ley. Por eso decían esos judíos que llegaron a Antioquía, decían que si no éramos circuncidados los gentiles, no podíamos ser salvos. Pero ahorita la palabra de Dios nos enseña que no. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Por eso murió Cristo por nosotros. Nosotros vivimos por gracia, vivimos por fe. Ya no podemos circuncidarnos nosotros, porque nosotros hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida y lo estamos obedeciendo. Entonces, nosotros ya somos conciudadanos de los israelitas y miembros, y dice aquí, y miembros de la familia de Dios, edificados, hermanos, sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Entonces ahí nos unió, porque estamos enemistados. Porque como dice Pedro en el capítulo 10 del versículo 28 de Hechos de los Apóstoles,
Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, nosotros, hermanos, ya somos circuncidados por el bautismo. Ya no podemos dejarnos que el hombre nos circuncide, una circuncisión hecha a mano, porque si no estamos anulando ya la gracia de Dios. Ya no tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice la palabra que muchos lo hacen para gloriarse a sí mismos y para no ser perseguidos por la cruz de Cristo. Pero nosotros en Cristo Jesús, hermanos, ya Dios, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, la que dio muerte a la enemistad. Entonces nosotros vivimos bajo la gracia. Esta fue la ley que anuló mi Señor Jesucristo con su sangre gloriosa. Ya no podemos ser circuncidados. El que se circuncida se aleja completamente de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tiene que guardar y obedecer toda la ley. Y no hay quien la guarde ni la obedezca. Eso es lo que nos dice la palabra, hermano. Así es que solamente nuestro Señor Jesucristo y su sangre gloriosa, hermanos, nos puede salvar, teniendo fe en Él, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero algunos los anuló Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los 10 mandamientos siguen vigentes, los 10 mandamientos morales de la ley de Dios siguen vigentes hasta el día de hoy, porque su palabra dice en la Biblia, mis palabras no pasarán. Entonces, no nos confundamos, hermanos, porque muchos dicen que ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. ¿Cómo? Por eso ya no obedecen el sábado, ¿te imaginas tú? Por eso ya no guardan el sábado. No, hermanos, no hay que confundirnos. Aquí en el libro de Gálatas está hablando, y en este libro de Efesios, está hablando de la ley de la circuncisión. En el libro de Hebreos tampoco está hablando del sábado. Está hablando de la ley del sacerdocio, que Cristo con su gloriosa sangre Él nos ha redimido. Ya no necesitamos otro sacrificio. No necesitamos sacrificio de machos cabríos ni de becerros, sino la gloriosa y poderosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la que nos ha salvado, y su sacrificio fue una vez y para siempre. No necesita estarse sacrificando cada semana o cada día. No, ya con su sangre nos redimió y ya somos salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si lo obedecemos y si entendemos el mensaje que Él nos da. Así es que, hermanos, digan no a la circuncisión. Nosotros ya somos conciudadanos, ya somos, dice la palabra, nosotros ya dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así es que, porque nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular. Hermanos, hay que entender la palabra de Dios, hay que luchar para entenderla. No nos confundamos, no podemos nosotros desobedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios y otros mandamientos que nos dejó en el libro de Levítico, nos dejó en el libro de Deuteronomio, de Levítico. O sea, los 5 libros de Moisés. Esos son mandamientos que Dios nos dejó, pero la circuncisión, esa sí la anuló nuestro Señor Jesucristo con su gloriosa sangre. También anuló ojo por ojo,
diente por diente. Porque dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, dale de comer, para que se avergüence. Así es que ya nosotros no podemos pagar mal por mal. Hay leyes que sí anuló nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Dios de paz. El Evangelio de la paz, el Evangelio que Él nos vino a enseñar cómo vivir en paz con los demás, hermanos. Así es que digan no a la circuncisión. Ya no más se circunciden. Hay que luchar para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, para recibirlo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque este es el pacto que Dios hizo. En el capítulo 1, no sé si en el versículo 1 o 2 dice que antes que Dios nos hablaba por medio de, dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Así es que ahora mi Señor Jesucristo nos está hablando por medio de su glorioso evangelio, hermano. Por eso tenemos que obedecer el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, ya somos conciudadanos de Israel, miembros de la familia de la fe, si nosotros estamos caminando en nuestro Señor Jesucristo. Y hay que entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto hay que caminar, hermanos, todos los días, luchando para obedecer a nuestro Dios. Así es que digan no a la circuncisión, hermano. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Que Dios te bendiga en tu trabajo, en todo lo que tus manos hagan para el bien de los demás. Siempre para el bien de los demás. Que Dios te bendiga, hermano. Cuídate mucho y nos vemos para el otro video. Amén.